Mi relación con la memoria histórica sí radica desde el conocimiento de la música tradicional, y eso se lo agradezco mucho a mi papá, que fue músico. Yo crecí entre tiples, bandolas y guitarras, y crecí escuchando una emisora hace mucho, no sé si creo que ya la compraron los grandes medios, que se llamaba Radio Santa Fe, y en los domingos en la mañana había un programa que se llamaba Las canciones que a papá le gustaban. Y yo crecí escuchando esa música. Por cosas de la vida y del destino encontré el rap cuando era muy pequeña, como no sé, tenía 11 años. Y a la par con las historias que mi papá me contaba del desplazamiento, del conflicto que había en la época de liberales y conservadores, estamos hablando de 1930, mi papá era un señor muy adulto, y cuando él me empezó a contar todas esas cosas, y yo encontré que en el rap yo podía ser como la que contaba esas historias, empecé a tener una identificación social y política con lo que estaba pasando. Entonces, cuando empecé a hacer canciones, el primer grupo se llamó Por Razones de Estado. Ya de por sí eso era contundente, ya de por sí era incidente en que éramos dos chicas que teníamos 14 años y nos parábamos en una tarima a decir: no estamos de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio por esto, no estamos de acuerdo con el patriarcado, como muchas cosas que empezamos a los 14 años a decir esto, ¿no? Entonces fue como algo muy contundente en el medio. Luego, cuando pasó el tiempo, para mí la música no tenía sentido si no tenía una coherencia con mi vida. Y en ese momento conocí lo que era el trabajo en comunidades. Y mi primer servicio que hice en la vida fue trabajar cuando dijeron jóvenes fuera del conflicto armado. Entonces eran los niños menores de 18 años, no pueden estar empuñando un arma. Entonces sacaron a todos estos niños de la guerra y los metieron en unas casas en las cuales todos señalaban: allá están los paramilitares, allá está las FARC, allá está todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál era realmente esa reinserción que nos estaba proponiendo el Estado? Entonces ahí hicimos una propuesta desde la música, desde lo que nosotros conocemos como hip hop. No solamente era música, sino era graffiti, era canto, era DJ, era breakdance. Y en ese momento sacamos a estos chicos de esas casas y les dijimos: vengan, hagamos arte. En ese momento yo entendí que era tener coherencia, que era decir: estoy en contra de esto, pero no solamente decirlo, sino hacerlo. Ir a las comunidades y trabajar, compartir con la gente. Ahí fue cuando yo entendí por qué yo había hecho música y por qué había venido el mundo a hacer música. Y después conocí lo que era la memoria. Y eso lo conocí con fundación como la Fundación Ibérica Bautista, con la mayoría de familiares que son amigos contemporáneos de la música también, que empezaban a contarnos: no, es que mi mamá fue desaparecida, mi papá está desaparecido. Y nosotros decíamos: uff, o sea, yo empecé a decir como: yo no quiero esperar que a mí me desaparezcan a alguien para yo hacer algo. Y en ese momento empezamos a hacer un trabajo muy fuerte de recuperación de la memoria de las personas desaparecidas en nuestro país. A partir de eso, obviamente, el hecho de decir y de denunciar genera también que a la gente, hay mucha gente que no le gusta, ¿no? Y termina uno en medio de un conflicto en donde uno le toca salir de su territorio, ir a buscar a alguien que lo ayude y tratar de proteger mucho lo que es la familia, ¿no? En un momento yo me preguntaba si valía la pena entregarle la vida a una revolución, cuando será que los demás van a llorar la muerte de uno o solamente es la mamá de uno la que está esperando que uno llegue a la casa y que llegue con vida. Y eso es una pregunta que siempre me he hecho y que pasó el tiempo y que a los 30 años actuales digo como: vale la pena, pero también vale la pena proteger a los que están al lado de uno. Entonces ahí asumí que la música, aparte de ser contestataria, de tener un mensaje directo, tenía que ser también un mensaje de unión y de paz. Y esa paz no solamente es la que estamos firmando o la que estamos hablando en este momento, sino realmente desde tu forma de ser, desde tu forma de actuar, desde tu expresión, cómo vas a construirla.